bounds. Amigos de Monitor Político, mi nombre es Edgar Melchor y les doy la más cordial bienvenida a este espacio en donde vamos a hablar un poco de todo y mucho más. Y hoy tengo el gusto de tener aquí conmigo en entrevista a un gran amigo que me va a platicar acerca de los retos que ha tenido la educación en toda esta cuestión de la pandemia. Yo creo que ha sido una evolución bastante grande en muchos aspectos y la educación no ha sido la excepción. Le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Francisco Soto. Él es maestro en educación básica. Paco, muchísimas gracias que estés esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar con la entrevista. Bienvenido. Gracias, Edgar, por la invitación y pues por tomarnos en cuenta. Aquí andamos a la orden. Gracias. Oye, es que ha sido, la verdad, todo un reto esta cuestión de la pandemia en muchos aspectos. Como lo acabo de mencionar, la educación yo creo que ha sido algo en lo que ha pegado bastante fuerte. Yo quiero preguntarte, ¿cuál fue el reto que tú, digo, al momento de que te dicen, ¿sabes qué? Vamos ahora a clases en línea. ¿Cuál fue el reto, el primer reto que pasó por tu mente en cuanto a los alumnos se refería que se iban a enfrentar? ¿Cuál fue ese reto que dijiste tú, híjole, la van a tener difícil en esto? Principalmente la adaptabilidad, que como todos, pues somos a veces muy comodines, pues estamos acostumbrados a una misma cotidianidad. El cambiarle el aspecto de te cierro el aula para abrirte el Facebook, que es la manera en la que nosotros trabajamos, no tenemos una plataforma debido a la condición económica en la cual en la secundaria que yo me encuentro es imposible que ellos tengan internet para un Zoom, internet Ajá. para un Teams, etcétera. Todo es mediante yo grabo y tú me ves cuando tú tengas oportunidad o saldo, pues, y me puedas visualizar en la red social. Pero yo creo que ese es el primer factor, el romper con lo cotidiano para ahora migrar a estos aspectos. Y lo segundo, la falta, si el papá estando ahí no ponía atención, ahora que el hijo está en el internet, pues menos pone atención a veces para ver si en realidad está llevando a cabo pues algún trabajo o actividad que le están encargando en la secundaria. Yo creo que ese sería el factor más importante, el que a veces no se saben adaptar. Si uno como más adulto, con mayor edad, Claro. batalla en ocasiones, ahora un chavito que está en los cambios, él es para un poco más difícil, están esos cambios pues sexuales, mentales, hormonales y de todo De tipo de cambios. todo, claro. Entonces, todavía cambiarle es como que, a ver, ¿qué onda? Me estás cambiando totalmente pues toda la vida de un momento a otro. Por supuesto, o sea, se agregan a la educación todos estos distractores que puede tener el alumno, ¿no? Porque yo creo que de pronto a lo mejor en un aula de clases, pues es más fácil tener el control, pero ahora que ellos están, como bien dices tú, en una red social, en tu caso, por ejemplo, que ellos aprenden a través del Facebook, tienen muchos distractores encima, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el chat o, por ejemplo, los alumnos que tienen una clase virtual en vivo, se puede decir. Yo creo que si la están tomando en su cuarto, por ejemplo, pues están luchándose contra el sueño o de pronto el tener estos distractores donde los papás les están diciendo, vente a almorzar, igual aquí escuchas y demás y esto y lo otro, ya no están tan concentrados como estaban, se puede decir, en un salón de clases. Te pregunto, ¿tú crees que haya en realidad un verdadero aprendizaje por parte del alumno utilizando las clases en línea, las redes sociales ahora como herramienta en educación? Tenemos un factor totalmente importante, ya sea virtual o presencial, la falta y el apetito de lectura. Los jóvenes no quieren leer, los jóvenes quieren que les digas todo, tal por cual, paso por paso, qué dedos de la mano vas a utilizar, cómo vas a mover la mano, cuántos golpes le vas a dar para poder desarrollar un aspecto. Y aquí, compartiendo lo que tú nos dices, es totalmente, a mi punto de vista, algo muy, pues, difícil, porque no nada más es la cuestión en línea, también en presencial, eso es lo que batallamos bastante. Y deja tú, si lo motivas a leer, lee. El peor del caso, no comprendo. Entonces, Ah, dices tú, ya avancé un paso, ya leyó, gracias. ¿Comprendió? No, me regreso el primer paso. Vamos a ajá. leerlo en conjunto. Y luego, ¿cómo? Es que no entendí. ¿Por qué? Porque tú lo mencionabas en la respuesta ahorita, los distractores que no le permiten a él concentrarse. Y yo creo que la verdad, compartiendo un punto muy propio de vista, Claro. estos 2 años, el anterior y este ciclo, pues, van a ser dos generaciones, yo lo veo desde mi comunidad, dos Ajá. generaciones que pues van a estar un poquito, no sé cómo definirlo, pero
porque no quiero usar esa palabra que se escuche muy despectiva, pero van a estar muy desfasados, vamos a utilizar esa palabra. Desfasados, ok, muy Sí. bien. En cuanto a conocimiento se refiere, sí, porque pues ellos entran con esta nueva modalidad de las clases en línea. Digo, de pronto a lo mejor ya conocíamos una materia en línea, ¿no? Para la gente que nos ve, que de pronto está en facultad, que bueno, tienes una o dos materias en línea, pero ahora llevarlas todas en línea y ahora llevarlo todo desde tu casa es algo complicado, creo yo, y tanto para el alumno como para el maestro. Tú lo acabas de decir, ahora tú no nada más tienes que luchar con el, bueno, los voy a motivarlos a leer, sino ahora también que comprendan la lectura, que estén también al pendiente de sus tareas, por ejemplo, al pendiente de sus clases. Y pues ahora yo creo que como enemigo para los maestros, para el alumno también, pero a lo mejor él no es tan consciente, pero sí para los maestros, se agregan todos estos distractores de los cuales acabamos de hablar y de los que tú nos mencionas. Digo, definitivamente esto es una evolución que ha ido avanzando conforme, pues, sobre la marcha. En sí, ¿tú qué crees que sea lo que se quede ya en cuanto a la educación o la manera de educar? Es decir, hablamos de las clases en línea, hablamos de nuevas herramientas. ¿Cuáles son las que ya regresando, tal vez saliendo de esta nueva normalidad o regresando a las clases presenciales y demás, qué crees que con lo que se quede la educación? ¿Con qué crees que se siga trabajando, que se ha venido trabajando durante todo este tiempo? Dos factores, uno positivo y uno negativo. Empiezo por lo bueno. El positivo, la manera más rápida y eficaz de poder contactarnos, comunicar o transmitirle algo al alumno, Claro. utilizando algún recurso, lo vemos en clase, pero luego, por ejemplo, yo en la secundaria en la que estoy, no tenemos ni aulas, o sea, es decir, tampoco estoy en la intemperie, pero estoy en un aula móvil, no tenemos absolutamente ningún equipo, entonces puedo decirle al alumno, vamos a ver lo que son los palíndromos, lo que es hacer una carta, y te vas a mi Facebook de maestro, ahí te Ajá. voy a publicar unos ejemplos, hazlo y traspásalo y ya. Creo que ahí nos apoyamos, es decir, no nos detenemos como nunca nos hemos detenido por la situación que no tengamos para poder continuar. Aspecto Ajá. negativo, vamos a ser flojos a los papás y a los alumnos. Ay, pues no vayas, que el maestro por inbox te resuelva la duda. Profe, Sí, ¿qué claro. encargo el día de hoy? Y ahí son dos aspectos que no, es lo que yo a veces me molesta un poco. El papá cree que el maestro es 724, Ajá. ¿no? También no soy papá actualmente, pero pues también tengo mis Una actividades, ¿no? vida, por Otra supuesto. vida que seguir. Entonces creo Claro. que el positivo es, no tengo el recurso y aunque lo tuviera, lo plasmo en el Facebook para que refuerces lo que vimos en clase. Exacto. Pero en negativo, papá o mamá o el mismo alumno van a decir, ni te preocupes, lávate las manos, que acabo que el maestro nos tiene que atender por Facebook. Y Ahí pues lo ahí es tienes, donde, sí, ahí lo tienes a la hora a que, la pues que mano. él se vaya a conectar. Y En pues tu experiencia como maestro, digo, ya nos has estado compartiendo un poquito acerca de ella, pero ¿con qué crees que se quede de aprendizaje el alumno de toda esta situación? Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha dejado un aprendizaje, bueno o malo, no sé, de pronto a lo mejor la gente que trabajaba en una sola empresa o que tenía un solo negocio, pues ahorita va a tener tres, no cuatro, porque ya no sabes cuándo va a venir una pandemia. Yo creo que con eso se quedan de aprendizaje. Pero en el caso de los alumnos, ¿cuál crees que sea el mayor aprendizaje que ellos se llevan de toda esta situación, de toda esta contingencia que a todos nos agarró desprevenidos, tanto a alumnos, maestros y de todo un poco? yo creo que el único factor positivo es ser autodidacta. No me vas a dejar mentir y como muchos de los que nos estén viendo, somos autodidactas a veces de una manera más consciente cuando ya somos adultos, cuando ya tenemos 17, 18 años. Y cuando somos más chiquillos, a veces lo somos sin saber que lo somos. Se escucha un poco ahí Claro, distinto esto, pero en efecto, tuvieron ahí, porque no voy a sobresalir varios alumnos que han sido autodidactas. Lo que él entendió él desarrolla y si no investiga y lo claro. envía. Pero Ajá. creo que con eso se va a quedar este aspecto que a todos nos hizo aprender a la fuerza y no como cotidianamente en nuestra vida común vamos aprendiendo por etapas, ¿no? Ay, me cortaron la novia. Bueno, aprendo que ya no debo entregar todo mi amor y ahora me voy a ver más Claro. tranquilo, etcétera. Bueno, aquí fue directo, o sea, aquí fue, no hay de otra. ¿Eres autodidacta o lo eres? Y pues, la desventaja, que algunos otros ni autodidactas, ni emprendedores, ni iniciadores, totalmente unos flojos, o sea que, ¿para qué? Y así Para se quedó.
Sí, definitivamente hubo quien de plano pues se conformó con lo que tenía y dijo al rato pasará toda esta situación y hubo quien sacó pues su otro yo que ni siquiera sabía que tenía y lo puso a trabajar pues para seguir progresando, para seguir generando, ¿no? Entonces esta cuestión de lo autodidacta yo creo que sí es el mayor aprendizaje que tú mencionas que los alumnos se van a quedar. Y como maestro, ¿qué aprendizaje tú te llevas? ¿Qué aprendizaje? Bueno, a lo mejor a mí no me queda decir autodidacta porque de cierta forma yo ya había manejado, pues obviamente, la tecnología, ¿no? Claro. Pero, ay, 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 creo que si lo veo por el lado académico, te decía hace ratito, el poder plasmar esas herramientas a través de esa red social, es decir, como ahorita mencionaba, lo que no tengo en clase, Ajá. hacerlo aquí a través de este medio. Y yo creo que otro parteaguas, la paciencia. La paciencia tanto con los alumnos que no leen y por lo tanto indagan y preguntan, pero no indagan, preguntan y preguntan y preguntan, preguntas que la respuesta está en el mismo video que les grabé, en la misma instrucción que le di, igual con los colegas, el preguntar cosas que ahí están plasmadas. Yo creo que ese sería uno de los aspectos que pues prácticamente como tú dices, ¿con qué me quedo? El ser paciente, el que obviamente no todos entendemos y comprendemos de la misma forma, pero pues hay que tratar de manejar esa tolerancia o paciencia con aquel que ya leyó, pero no sé si por hacerse chistoso o por querer reforzar, porque no tiene Sí, nada malo preguntar, claro. pero cuando la respuesta está intangible, ¿de qué el caballo blanco de Napoleón que transmitía o que corría? Oye, ¿de qué color era el ¿De qué caballo de te Napoleón? preguntan? Ajá, Pues ahí está, de blanco, pero no es como color cremita, ajá. te estoy diciendo que es blanco, o sea, Sí, ya está todo no, en la pregunta. ¿Para qué estás preguntando lo obvio, sí, no? entonces ahí de lo que, a mí es una de las cosas que, por ejemplo, me quedo, pues, tratar de ser paciente, que a pesar de que pues no comprendo, entiende igual, y aunque ahí esté la respuesta, una vez, dos veces, tres, créeme que ya la cuarta ya creo que ya no. ¿Crees que toda esta cuestión de la pandemia vino a poner en evidencia algunas fallas de generación, se puede decir? Una crisis educativa totalmente, lo vuelvo a decir, a la gente no les gusta leer y a la gente no le gusta instruirse en lo más mínimo. Yo no te voy a decir que soy el gran lector porque estaría mintiendo, pero por lo regular trato de leer y si Claro, no, utilizo la tecnología. sí, Se me definitivamente. fregó el medidor del agua, como me pasó, tratando de buscar cómo se utiliza un IPLE, porque pues, son herramientas que, soy sincero, yo ya no manejo, que Ajá. no a lo mejor me he desenvuelto mucho en ellas, pero busco tutorial, Sí, busco, claro, todo oye, lo encuentras. cómo haces o cómo desarrollas o cómo le encuentras la solución a, pero en la actualidad lo que tú dices es verdad, se vislumbra totalmente las fallas generacionales, la sobreprotección de los papás. Ay, Ajá, hijito, el mendigo maestro, y no es que fuera mendigo, es que su hijo no sabe escribir, ni hablar, ni leer, ni nada, y yo le quiero ayudar, pero claro. yo soy el mendigo, yo soy el de la culpa, y yo la traigo contra el alumno, se vislumbra todo. Yo le digo, pues de cierta manera, ese sobreprotección de Sí, por los supuesto. hijos, la poca iniciativa de los mismos chavos, y pues, el gobierno mediocre que tenemos, que realmente no apoya. Yo tengo ya 2 años en esta institución y no puede ser que no hayan puesto ni el primer bloque. Ahora sí, como luego dicen, la primera piedra, ni el primer bloque. Y si ahorita vas, ni aulas tenemos, obviamente, porque la rentaban y pues para qué rentan si ahorita no se están usando. Nada, 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 nada. Entonces te digo, pues aquí son los factores papás, alumnos, la mediocridad del gobierno, Son el, muchas cosas. el maestro, y me voy a permitir, a pesar de utilizar esta palabra, el maestro huevón, perdón por ese coloquialismo que puede llegar a ofender, el que no se quiere adaptar, es que yo ya estoy Sí, por viejo, supuesto. es que yo ya no, para cobrar no estés viejo, para ir a Claro. un cajero automático sí sabes pintar ahí cada una de las teclas y sacar el efectivo, Sabes cobrar, pero sabes picarle. sí, pero para Por poder supuesto. conectarte a Zoom, para poder, es que eso yo no sé, porque como yo ya estoy viejo, sabe tu tarjeta y yo cobro por ti, te doy unos 100 El pesos, digo, 100%, claro. sería lo más factible que Definitivamente muchos factores que tienen que ver con esta cuestión de la educación que hoy se vienen a poner al descubierto. Francisco, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho el que te hayas dado este espacio para poder, pues, otorgarme esta entrevista. De verdad que ha sido un placer platicar contigo esta tarde y pues espero que no sea la última vez, porque creo que este tema todavía es muy extenso y hay mucho más por platicar. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, Edgar, por tomar en cuenta pues, la opinión de un servidor y pues aquí estamos a la orden. Muy amable y muy contento por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, gracias a todos ustedes también por habernos visto y bueno, pues aquí quedamos, aquí queda este espacio y todavía hay que hablar un poco de todo y muchísimas gracias, que tengan un buen día. Bounds.